buenos días. Mi nombre es María Amparo Picard y hoy he venido a hablar un poco de lo que ha sido mi tesis y los principales objetivos y conclusiones de ella. La tesis está escrita en inglés, pero la he traducido y el título queda tal que así. Control de infecciones parasitarias en el cultivo de la dorada, nuevos descubrimientos en las infecciones por Enteromyxum leyi y Enterospora nucleófila. La tesis la realicé en el Instituto de Acuicultura de Torre-la-Sal, que pertenece al CSIC, está en Castellón, junto al programa de doctorado de Ciencia y Tecnología de la Producción Animal. Mis supervisores fueron Ariadna Sitcha Bobedilla, Osvaldo Palenzuela Ruiz y Carla Piazón de Haro. Este es el índice. Estas son las partes de las que voy a hablar a continuación. Voy a empezar con una pequeña introducción de la acuicultura y la dorada. Después hablaré de las infecciones parasitarias, Enteromyxum leyi y Enterospora nucleófila. Tras ello hablaré del sistema inmunitario de los peces teleósteos y finalmente acabaré hablando de los capítulos de mi tesis. Del 1 al 4 están relacionados con Enteromyxum leyi, que pertenece a Mixozoa, y el 5 y el 6 Enterospora nucleófila, que corresponde a los microsporídeos. Bueno, la acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. Y en este cultivo necesariamente tiene que estar el hombre interviniendo, de forma ya sea como controlando el stock, alimentándolos o protegiéndolos de los depredadores. Como vemos en esta gráfica, la producción por acuicultura sufrió un crecimiento exponencial desde los años 80 y en la actualidad más del 50% de los productos acuícolas que consumimos proceden de la acuicultura. El problema viene que en el futuro, en el 2050, la producción deberá de ser el doble para poder abastecer al planeta entero. Ahora voy a hablar de la dorada. La dorada es el pez que he investigado en mi tesis. Se trata del tercer pez más producido en Europa para consumo. El nombre en latín es Sparus aurata, pertenece a la familia Sparidae del orden Perciformes. Es un pez carnívoro y marino y habita en zonas rocosas con suelo arenoso en el hábitat natural. Es un hermafrodita protándrico y eso significa que madura como macho pasados los 2 primeros años de vida, cuando su tamaño oscila entre los 20 y los 30. Pasado ese tiempo, de los 33 a 40 centímetros, pasa a ser hembra. Los mayores productores son Turquía, Grecia, España, Italia y Croacia, como vemos en este dibujo. Bueno, ¿por qué surgen las infecciones? Pues básicamente por las condiciones de las jaulas. Se trata de jaulas que se encuentran en la costa, es decir, que hay más biomasa. Además hay un alto número de animales en un pequeño espacio. Esto no significa que estén enlatados, pero sí que es verdad que el contacto entre ellos es mayor que en mar abierto. Además se da una baja variabilidad genética hecha adrede por el acuicultor para aumentar la productividad, es decir, se escogen stocks que crecen más rápido, que se reproducen más, etc. Todo esto lo que hace es hacer más fácil la dispersión de infecciones dentro de las jaulas. Ahora voy a hablar de Enteromyxum leyi. Enteromyxum leyi es uno de los patógenos que afecta a la dorada y se trata de un parásito nidario, es decir, es un primo de pólipos y medusas. Se ha encontrado en más de 60 especies de peces hasta ahora y el ciclo vital, como vemos en este dibujo, lo constituyen una fase mixosporia que está relacionada con el pez y una fase actinosporia que estaría relacionada con un anélido. Esta fase se desconoce, pero realmente no nos importa mucho porque se da una transmisión horizontal, es decir, que hay una transmisión pez-pez que nos permite mantener el cultivo in vivo en el laboratorio. ¿Dónde habita el parásito? Pues habita en el espacio paracelular de los enterocitos en el intestino. ¿Y qué es lo que causa? En peces genera una enteritis crónica, esto significa una inflamación constante del intestino que puede derivar en anorexia y reducción del peso, por lo tanto se considera una pérdida económica en el sector. En la actualidad no hay cultivos in vitro, por lo que no podemos tener el parásito limpio, sin células de pez, ni tratamientos disponibles. Ahora voy a hablar de Enterospora nucleófila. Enterospora nucleófila es el otro parásito que he investigado y este, en lugar de nidario, pertenece al mundo de los hongos, de fungi. Filogenéticamente está relacionado con Enterocitozoon vienusi, que es un parásito de humanos, y lo que hace en la dorada es justo lo que vemos aquí. Retrasa el crecimiento, hay heces blanquecinas, hay un aumento de la mortalidad y todo esto está íntimamente ligado con las temperaturas bajas. ¿Por qué se da esto? Porque el sistema inmunitario de los peces es termodependiente, es decir, en invierno responde mucho peor a cualquier patógeno que en verano.
Este parásito que infecta, pues infecta células Rotlet y enterocitos, donde se da un desarrollo intranuclear, y en enterocitos y macrófagos se da un desarrollo citoplasmático. Por el momento no hay cultivo in vitro ni in vivo y hay una dependencia de los brotes en las piscifactorías para su estudio. Ahora voy a hablar del sistema inmunitario. ¿Qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es el conjunto de células y componentes humorales especializados en detectar y destruir patógenos, sus toxinas y células tumorales. La realidad es que todos los organismos vivos poseen algún tipo de estrategia, pero solamente los animales, los llamados metazoa, tienen lo que se conoce como sistema. Como vemos en la foto, en los invertebrados tendríamos un sistema inmunitario innato, que se trata más bien de un sistema más rudimentario, en el cual se actúa por medio de inflamación, citólisis y fagocitosis. Sin embargo, en el momento que llegan los vertebrados, que son los organismos mandibulados, a partir de tiburones y peces teleósteos, se da también lo que se conoce como el sistema adaptativo, que serían los anticuerpos y la memoria inmunológica. ¿Dónde están los tejidos en el pez responsables de esta respuesta inmunitaria adaptativa? Pues principalmente son 3 tejidos: el riñón anterior, que sería el homólogo de la médula ósea en mamíferos, y es donde maduran los linfocitos B. Aquí también se producen todas las células linfoides. En el timo maduran los linfocitos T, y este órgano varía el tamaño según la especie, el sexo, la edad del pez, etc. Y finalmente el bazo, que es donde se dan las respuestas de activación de linfocitos. Se trata de un órgano linfoide secundario y es donde se da el filtrado de la sangre, por lo tanto es donde se acumula mayor cantidad de antígenos y es donde se presentan y por tanto se activan los linfocitos T y B. Bueno, en especial voy a hacer más hincapié en los linfocitos B porque es de lo que va mi tesis. Estos son los productores de anticuerpos. ¿Y cómo producen estos anticuerpos? Pues primero tienen que estar activados. Tras su activación proliferan en gran cantidad y un gran porcentaje se dedicará a producir anticuerpos, que son las conocidas células plasmáticas, y por otra parte una pequeña proporción será derivado a las células de memoria, que estarán simplemente a una espera de una segunda respuesta. En teleósteos tenemos 3 tipos de anticuerpos: las inmunoglobulinas M, que mayoritariamente están en la sangre, en el suero; las T, que son específicas de tejidos mucosos como es el intestino o las branquias; y las IgD. De este dibujo solamente remarcar que la región variable es donde el anticuerpo se une al antígeno. Y esta sería una dinámica normal de células B y anticuerpos tras una primera y segunda exposición al patógeno, pero también puede ser aplicado a la vacunación, lo que es una primera de una segunda dosis. Al principio, en una primera exposición, necesitas al menos una semana, semana y media, hasta que realmente el número de células empieza a reproducirse, a replicarse y a haber mayor cantidad de células B. Hay cooperación celular, es decir, necesita el contacto de los linfocitos T para su activación. Y tras ello, tras diferenciarse, producirán las células plasmáticas los anticuerpos. ¿Qué pasa en una segunda exposición? Pues que este tiempo de activación de estas células sucede en un corto plazo de tiempo. ¿Por qué? Porque ya existen estas células de memoria que se activan rápidamente y proliferan produciendo más células plasmáticas, y a su vez estas producirán los anticuerpos. Bueno, ahora voy a proceder a hablar de los capítulos de mi tesis. El capítulo 1. Los antecedentes básicamente fue que intentamos reutilizar doradas que ya habían pasado la infección como reservorio de parásitos, es decir, volverlas a infectar. Pero ¿qué pasaba? Que los peces no se infectaban, estas doradas no se infectaron. Entonces pensamos, ¿es posible que haya una respuesta inmunitaria frente al parásito tras haberlo combatido una vez? Entonces, para testar ello, se comparó la respuesta de los peces naïf con los resistentes, es decir, los que no se habían infectado nunca frente a los que ya habían al menos pasado una vez la infección. ¿Y qué se vio? Pues que la resistencia en la dorada para este parásito es de al menos de 16 meses. Tampoco testamos tiempos posteriores, posiblemente sea mayor. ¿Y qué pasaba? Que los individuos resistentes además presentaban anticuerpos IgM específicos frente al parásito desde el tiempo inicial, y posiblemente esto tenga un rol importante para la defensa frente al parásito.
Además, algo curioso es que los peces resistentes presentaron un fenotipo similar, transcriptómicamente hablando, que los controles sin infectar. Y esto choca porque lo que sueles pensar cuando alguien es resistente es que su cuerpo está luchando como en mayor medida, pero realmente hay menor inflamación derivada de la infección. Además, peroxidasas, citotoxicidad y complemento también parecían tener relación con la resistencia. Ahora voy a hablar del capítulo 2. El capítulo 2 surge por la necesidad de saber regular los stocks, también para las piscifactorías, para el mantenimiento de nuestra infección, para saber cuánto tiempo tiene que estar realmente el parásito en un efluente para infectar y también para inducir infecciones leves, porque queríamos testar a posteriori pues, cualquier cosa que quieras probar, necesitas también tener distintas intensidades de infección para ver si realmente hay algún efecto, porque algunas veces cuando la infección es demasiado intensa no puedes ver un efecto liviano que esté dando algún químico o lo que quieras testar. Y para este modelo no habían datos por el momento. Entonces, ¿qué se hizo? Se testó el tiempo mínimo de exposición necesario para infectar los peces, comprobando distintas cosas: la temperatura, la densidad y los tiempos. Entonces, ¿qué se vio? Que una semana era suficiente para infectar al 100% cuando la temperatura era alta. Nosotros testamos 25 grados. Y 60% de prevalencia, es decir, 60% de peces se infectó en temperaturas bajas. Curiosamente, las temperaturas bajas también daban lugar a una mayor colonización en el intestino del pez. Y esto es con relación a lo que he dicho antes, que el sistema inmunitario de los teleósteos es termodependiente. Entonces, a temperaturas bajas, al no responder igual, el parásito se esparce más, o sea, se dispersa más. Y además, que también se concluyó que la densidad afectaba incluso más que la temperatura per se. ¿Y cómo se vio? Pues simplemente comparando el factor densidad, que no había diferencias significativas en la infección entre las dos temperaturas. Ahora voy a hablar del capítulo 3. Los antecedentes de este capítulo era que ya habíamos visto que los anticuerpos eran importantes en el capítulo 1, pero realmente ¿cómo de importantes? ¿Son necesarios simplemente para superar la infección? Nosotros éramos bastante reacios al uso de sustancias químicas y biocidas porque pueden llevar a resistencias en patógenos y dificultar luego realmente el trato de las infecciones. Entonces lo que pensamos es vamos a potenciar el sistema inmunitario de la dorada de la forma que pueda ser y eso es lo que hicimos. Utilizamos este suero de peces resistentes como medida para prevenir la infección. Es decir, hicimos un experimento de inmunidad pasiva, transfiriendo suero de pez resistente a naive. Eso es lo que se hizo. Tras esa transferencia se comprobó por efluente, es decir, se hizo un challenge, se infectó a los peces y se miró si se infectaban más o menos. Además, pero esto es un poco independiente, también se hizo un repertorio de los anticuerpos frente a Enteromyxin leyi en los resistentes. Bueno, ¿y qué se concluyó? Que independientemente del suero que se inyectara, ya fuera suero resistente o de pez que nunca ha sido expuesto, los peces se infectaban igual. Como vemos aquí en la imagen, las bolitas blancas con bolitas dentro sería el parásito. Esto es una histología del intestino y no hay diferencias significativas en las infecciones. Sin embargo, lo que sí que se vio es que a nivel del hígado, que es donde existen las reservas de glucógeno, sí que en los sueros resistentes sí que poseían mayor cantidad de glucógeno. ¿Esto por qué se da? Pues como he dicho antes, el parásito genera anorexia. Entonces, al no comer el pez, el cuerpo tiende a utilizar las reservas de glucógeno y en los sueros naive y PBS no teníamos esas reservas. ¿Qué significa todo esto? Pues que posiblemente la infección sí que era detenida de alguna forma por los sueros resistentes, pero llegado a un punto los anticuerpos se acaban y el parásito simplemente prolifera, cosa que no pasó en los sueros naive. Por otra parte, para el repertorio de las células B se observó una posible respuesta policlonal. Y finalmente para Enteromyxin leyi, el capítulo 4, que es donde se dio el desvelado de los péptidos diagnóstico y profilácticos para el parásito utilizando datos de ARN-seq.
Los antecedentes para el capítulo 4 es como sabemos, los animales respuestos presentaban memoria y no había posibilidad de cultivo in vitro para el parásito, ni tampoco había línea celular de la dorada, por lo tanto no había forma de poder tener el parásito limpio en un medio. Entonces, a la hora de secuenciar siempre íbamos a tener contaminación por parte de las células del pez. Sin embargo, lo que sí que se puede hacer es un cribado a posteriori del transcriptoma del parásito. Entonces, ¿qué se hizo? Se secuenció una muestra de ARN, una muestra conjunta mixta de pez y parásito, y tras ello los transcritos se compararon con secuencias de otros organismos relacionados. En el caso de la dorada con peces teleósteos y en el caso del parásito con nidarios, tanto de vida libre como parasitario. Tras ello, tras tener el transcriptoma del parásito, lo que se hizo fue buscar las dianas diagnóstico y vacunales a partir del transcriptoma. Para las dianas de los test diagnóstico fue un acercamiento, una forma de búsqueda in silico, todo con programas predictivos, y en el caso de las dianas vacunales, lo que se hizo fue utilizar antígenos del parásito junto a sueros resistentes de pez y ver cuáles eran aquellos anticuerpos que estaban reconociendo proteínas del parásito para utilizarlas posteriormente como vacunas. Los resultados que vemos en este capítulo son principalmente que hay 7 dianas que fueron seleccionadas in silico para ser testadas en estudios de campo, 12 para vacunas, y tras hacer este cribado, tanto para los transcritos del parásito como del pez, luego se evaluó este error y fue menor del 10%. Por tanto, podemos decir que este modelo podría ser utilizado para otros problemas con parásitos en los cuales no se tiene cultivo in vitro, ni tampoco material disponible genético ni transcriptómico. Y como he dicho, en el futuro probar estas proteínas candidatas en estudios de campo, ya sean los test de antígenos de diagnóstico o los antígenos para vacunas. Ahora voy a hablar ya de los 2 capítulos de Enterospora nucleófila. En el capítulo 5, los antecedentes principalmente era que se descubrió este parásito en el 2014 y no había ni cultivo in vivo ni in vitro disponibles. Se dependía todo el rato de brotes en las piscifactorías. ¿Y qué se hizo? Pues principalmente descubrir y caracterizar la patología de las doradas infectadas de forma natural. Se evaluó de 2 formas, la histopatología, que son simplemente cortes histológicos de los tejidos, y los signos clínicos de la infección. Además, en paralelo se desarrolló una PCR para su diagnóstico. Los resultados y conclusiones del capítulo 5, pues en lo relacionado con la histopatología, en todos los individuos se veía hipercelularidad e hiperplasia, hipercelularidad muchas células, hiperplasia que se va deformando el tejido, como vemos en la imagen 1. Esto posiblemente era debido a la proliferación e infiltración de leucocitos, principalmente granulocitos, mastocitos y linfocitos B, IgM y IgT positivos, como lo vemos en las imágenes 2 y 3, y las mayores respuestas se dieron en los desarrollos citoplasmáticos del parásito, donde el parásito se desarrollaba en enterocitos y macrófagos. Los resultados de los signos clínicos principalmente es que se correlacionó un índice de condición bajo, es decir, un aspecto delgado del parásito, con CTs bajas, que es con mayor cantidad de parásito. Además, las prevalencias en los distintos órganos se observó que a tiempos iniciales, es decir, cuando el pez nos llegaba infectado a nuestro laboratorio, las prevalencias abundaban en intestino y en estómago, pero luego esta infección o esta prevalencia pasaba a los órganos hematopoyéticos, como podían ser head kidney, riñón anterior y bazo. Y ya finalmente el capítulo 6. Aquí, pues otra vez de nuevo, era necesario un cultivo para el estudio de este parásito y no había ni cultivo in vitro ni in vivo, o sea, se dependía de brotes. Entonces, ¿qué se hizo? Se probaron varias rutas de transmisión para infectar a los peces. Cohabitación, es decir, juntar peces infectados y no infectados, efluente, que son 2 tanques, uno con infectados y no infectados que comparten agua, intubación oral o intubación anal. ¿Y qué se vio? Pues que realmente en todas las rutas se pudo detectar parásito en los peces, sin embargo en la transmisión anal fue la que mayor prevalencia dio y la que mayor prevalencia mantuvo durante el tiempo.
porque la prevalencia en las transmisiones se iba disminuyendo con el tiempo. No se pudieron replicar los signos clínicos, es decir, no perdían peso los peces infectados, los que se les detectó el parásito, y por ello en el futuro lo que hemos pensado es exponer mayores tiempos a constantes temperaturas bajas a los peces, porque como hemos dicho antes, la temperatura es importante a la hora del sistema inmunitario y este parásito en concreto la utiliza para su proliferación. Y tras tener un cultivo in vivo, lo que se procedería es como se hizo con Enteromyxum leyi.